Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro live de la semana. Estoy muy contenta porque hoy tendremos un invitado muy especial, como cada especialista que podemos compartir aquí con ustedes. Y pues bueno, hoy es el Día Internacional para hacer conciencia sobre el TDA. Por lo tanto, hoy invité a un especialista en el tema desde España. Así que déjenme lo invito para que se pueda conectar con nosotros. Aquí está. Hola, buenas tardes desde España. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Se me ve y se me oye bien? Todo perfecto, te ves y te escuchas súper bien. Estupendo. Muy bien, genial. Pues Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un honor tenerte por aquí desde España y maravillosa la tecnología que podemos compartir de diferentes países, diferentes continentes, nuestra experiencia, ¿que no? Eso es, sí, sí, totalmente y muy agradecido también por la invitación, por supuesto. Claro que sí, gracias por aceptarla. Y pues bueno, me gustaría que Ángel se presentara, que nos compartiera un poquito sobre su centro en España, cómo fue tu acercamiento con el TDA, cómo fue que comenzaste a tener experiencia, empezaste a interesarte por este trastorno y bueno, platícanos un poquito sobre tu trayectoria al respecto, por favor. Estupendo, muy bien, pues nada. Yo la verdad que fui, bueno, pues uno de tantos chicos, ¿no? Con dificultades de aprendizaje. Es cierto que lo que a otros compañeros les servía, pues en mi caso no. Siempre, ¿no? Me mostraba pues con mucho desinterés, con una gran desmotivación y además desde pequeñito, desde tercer, cuarto, quinto de primaria, yo empezaba a sentir, ¿no? Que bueno, pues que mis compañeros eran capaces de responder a cosas del cole que yo no. Eso fue haciendo, ¿no? Que a medida que también iban aumentando la carga de deberes y la carga de temario, yo en casa también tuviera muchas dificultades para poder estudiar, para poder responder, ¿no? A las actividades que nos mandaban desde el cole. Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Eso fue mellando mi autoestima, mi motivación. Y en lo que se llama secundaria, ¿no? La educación secundaria en España, pues ahí es donde experimenté una gran crisis porque, bueno, pues el hecho de no sentirme capaz e ir acercándome a la adolescencia era una combinación, la verdad, que bastante mala. En el cole también es cierto, ¿no? Que por parte de algunos profes, pues le decían a mis padres que yo no iba a ser capaz. Hubo una profe, ¿no? Que le dijo a mi madre que yo sería un fracasado toda la vida. Y eso, pues, es verdad, ¿no? Que por un lado me hundía más, pero también por otro lado me hacía pensar y decir, oye, yo tengo que seguir adelante. Entonces, bueno, pues la verdad que con mucho esfuerzo, con mucha ayuda por parte de mis padres y también pues con muchos apoyos, conseguir superando los cursos. Y en bachillerato me pasó una cosa. Bachillerato es la educación, digamos, ¿no? Antes de pasar a la universidad, en España son 2 años que se llaman bachillerato, ¿no? Entonces, ahí ocurrió algo que es muy atípico. Y es que, a pesar de haber tenido fracaso escolar en primaria y secundaria, en bachillerato conseguí cierto éxito. Yo finalicé con una nota de notable y ahí yo creo que es cuando se puso en práctica todo aquello que había trabajado en el pasado. Al Wow. finalizar bachillerato, claro, decido estudiar psicología y cuando estudio psicología tengo la sensación de que no se aborda el trastorno de la manera en la que yo entendía, ¿no? Que se tenía que abordar. Por lo tanto, pues muy jovencito, con 24 años y junto con mi compañero Alberto Jiménez, que también había sido un amigo desde los 13, ¿no? Decidimos, al finalizar nuestros estudios de psicología, decidimos especializarnos en TDAH. Wow, me encanta tu historia porque estoy seguro que lo que te apasiona y todo lo que te dedicas para poder intervenir en este trastorno te mueve más allá de simplemente una profesión, es una vocación, es algo que te apasiona, es algo que tú pudiste vivir en tu propia experiencia y que te ha motivado y que estoy segura que has impactado la vida de muchos niños y de muchas familias, porque algo que mencionas muy importante, la parte del abordaje del mal abordaje que se dio, por ejemplo, la maestra que le mencionó a tu mamá que quiere ser un fracasado. Así es. Imagínate cuántas personas no han recibido este tipo de etiquetas, este tipo de pronósticos que, digo, de buenas que contigo
tú pudiste superarlo y salir adelante, pero ¿cuántas personas no se han quedado ahí estancados por este tipo de Claro. etiquetas, ¿no? Entonces, padrísimo el trabajo que haces porque estoy seguro que has impactado muchas familias y poder ayudar a mucha gente con todo tu labor. Bueno, pues te lo agradezco mucho tus palabras y efectivamente lo que hay que mostrar, ¿no?, es que a pesar de tener dificultades, uno claro que puede y debe ser totalmente capaz de conseguir sus objetivos. Claro, totalmente. Una frase o nuestro eslogan aquí en Our Learning es que un diagnóstico no nos define, pero lo que hagamos por los niños en esta temprana edad, ahora sí que va a marcar su futuro, ¿no? Todo lo que podamos hacer para ayudarles. Y pues aprovechando que hoy es el Día Internacional para hacer conciencia sobre el TDA, es por eso que vamos a hablar justamente para hacer conciencia, porque creo que estamos recorriendo todavía un largo camino, nos falta mucho por recorrer en este camino para poder hablar y hacer conciencia al respecto. Sí, así es, estoy plenamente de acuerdo. En España también ocurre lo mismo, ¿eh? Todavía falta mucha sensibilización. Creo que se te cortó. Ok, creo que Ángel tuvo algún problema con su señal de internet. Vamos a ver si lo puede solucionar pronto para poder tenerlo por aquí. Y listo, aquí está. Vale, no sé qué tal ahora. Listo, ya. Vale, no sé, tuve un corte que no sé muy bien qué pasó, pero bueno, ya estoy con vosotros. No te preocupes, ya quedó arreglado. Muy Perfecto. bien. Y pues bueno, ¿cómo ves si comenzamos y nos empiezas a platicar un poco sobre qué es el TDA, cuáles son las características, los criterios para un diagnóstico de TDA? Estupendo. Bueno, el TDA-TDAH es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y aquí, ¿no?, es donde entra, digamos, la primera variable en juego que no es muy conocida. Y es que habitualmente el trastorno por déficit de atención se ha entendido como hiperactivo, ¿vale? O sea, desde que somos pequeños hemos escuchado muchas veces que se relacionaba el TDAH con la hiperactividad. La realidad es que hay tres síntomas predominantes. Uno de ellos es el déficit de atención, otro de ellos es la impulsividad y otro de ellos es la hiperactividad. Pero lejos de lo que podría parecer, la hiperactividad es el único síntoma que generalmente se va regulando solo y no todo niño que tiene TDA o TDAH tiene por qué ser hiperactivo, ¿no? Que esto muchas veces todavía nos ocurre cuando acudimos a coles en España, que nos dicen, oye, sí, a este chico le han diagnosticado hiperactividad. No, a este chico le han diagnosticado TDAH, que no es lo mismo que hiperactividad. Claro, sí, y muy seguramente utilizar el término de hiperactividad pues está como mal utilizado, ¿no? Porque ya Totalmente, eso estamos es. hablando del trastorno. Claro, así es, justamente eso. Entonces, claro, es el primer, no, o sea, la primera variable a la que tendríamos que atender, a que generalmente incluso los síntomas predominantes, lejos de la hiperactividad, es el déficit de atención y la impulsividad, entendida como una falta de elaboración de la respuesta por parte de nuestros chicos. Ya, claro, excelente. Muchas gracias por hacer esta aclaración que creo que es muy importante que los papás que nos están por aquí viendo o también hay algunos maestros que estuvieron al pendiente del live puedan tomar en cuenta, ¿no? Y de Pues, hecho, una de las preguntas que nos hacían en estos días, en el fin de semana, es que ¿cómo pueden saber o cuáles son los signos de alerta para saber si su hijo tiene TDAH? muy bien, esto también es súper importante porque pues todavía, ¿no?, en este caso en España, entiendo que en México no será muy parecido, no hay unos criterios
que a veces no ayuden a una correcta, o sea, un correcto diagnóstico. Es decir, por ejemplo, muchas veces lo que ocurre en España es que es verdad que los colegios suelen alertar, ¿no? Y es una labor muy importante que los colegios alerten de, oye, tu hijo se despista, tu hijo no puede seguir el ritmo de las clases o directamente no es capaz de elaborar correctamente la respuesta, ¿no? Todo ello, o sea, todos estos criterios nos pueden alertar. Lo que pasa es que una cosa es la alerta que yo como padre o madre desde casa pueda ver o que desde el colegio me puedan plantear. Y otro aspecto muy diferente es el tener un diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay veces que solamente con esa recomendación por parte del cole ya se emite un diagnóstico que además en muchos casos requiere de medicación. Y nosotros no somos partidarios de ese tipo de diagnósticos tan a la ligera, sino que realmente lo que nos gusta es que se pueda hacer una evaluación completa, ¿no? Para ello, pues tenemos que optar, ¿no? por la labor magistral, ¿no? De muchos centros o incluso de la neuropsicóloga de nuestro equipo, que hace una batería completa de pruebas donde ya un neurólogo puede emitir con un juicio clínico, ¿no? Que hay un diagnóstico de TDAH. Claro, es un trabajo en equipo totalmente. Eso es. O sea, En como equipo en todo... Sí. Exacto. Sí. Sí, y qué importante que podamos hacer conciencia al respecto, porque cuántos niños no puede haber luego mal diagnosticados y luego ya medicados, como mencionas, sin haber hecho esa evaluación profunda, el trabajo en equipo para realmente saber si sí, y vamos a ver si es necesario el medicamento o no, qué tipo de estrategias son las adecuadas, porque a pesar de que el diagnóstico sea el mismo, cada niño es diferente y las necesidades van a ser diferentes. Justo. Nosotros siempre decimos que cada TDAH es un mundo, y es real, porque es un trastorno súper heterogéneo. Es decir, lo que a veces no incluso desconcierta a profesores, a psicólogos, es que lo que a lo mejor vale para un chaval con un perfil puramente inatento no es igual para un perfil combinado déficit, atención e impulsividad. Por lo tanto, no, a cada chaval hay que darle lo que necesita. No optar porque como este chico es inatento, pues entonces la medida que valga para él también va a valer para un chico puramente impulsivo. No. O sea, como bien decías, ¿no? Cada niño es un mundo y cada TDAH también lo es. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y otra de las preguntas que por aquí nos hacían es de ¿a qué edad se hace el diagnóstico? Claro. En sí, es a partir de los 6-7 años cuando se suelen emitir diagnósticos. Sí que es verdad que se está empezando a utilizar un criterio que es RTDH, que son casos de niños y niñas más pequeños que a lo mejor tienen 4 o 5 y que, pues tras determinados estudios, ¿no? Por parte de neuropsicólogos o por parte de un neurólogo, entienden que puede tener, o sea, que va a ser un caso que posiblemente tenga TDAH, pero que como todavía no se le puede diagnosticar, pues es un caso como de estudio para comprobar si efectivamente con 6-7 años se puede emitir un diagnóstico oficial de TDAH. Ya, y con estos niños se comienza a trabajar algunas estrategias, ¿no? Justo, o sea, nosotros siempre un punto principal que entendemos en un correcto abordaje del TDAH es la intervención multidisciplinar. Y por intervención multidisciplinar entendemos la correcta coordinación entre todos los ámbitos de influencia de la vida del niño o adolescente con TDAH. Este sería el ámbito familiar, este sería el ámbito educativo y este también sería el ámbito profesional. Psiquiatras, neurólogos, psicólogos, maestros, ¿no? O sea, sí, profesores, digamos, me refiero más a profesores de apoyo, ¿no? Pero en definitiva el conjunto de profesionales que trabajan con el niño o adolescente con TDAH. Claro, totalmente. Excelente, muchas gracias por la aclaración. Y sabes, creo que hay otros puntos muy importantes y que ahorita ya lo estabas mencionando un poco. Creo que es muy importante que podamos aclarar o informar sobre qué tipo de implicaciones o alteraciones tiene en diferentes ámbitos. Por ejemplo, uno de los más importantes, porque pues es la parte del ámbito académico, ya que el niño pues va a tener diferentes alteraciones en esta área. ¿Cuáles son esas principales? Claro. Nosotros es verdad que en general estamos muy descontentos con el abordaje que se hace a nivel académico. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a muchos centros educativos todavía les falta formación, ¿vale? Acudimos a veces a charlas, ¿no? Donde, bueno, pues hay profes que lo entiendo, pero que nos preguntan ¿qué es eso de TDA, TDAH? Sí que es cierto que las nuevas generaciones, ¿no? De maestros están también pues muy empapados del tema. No ocurre así, ¿no? Con algunos maestros de la vieja escuela. Claro. Luego, por otro lado, sí que es verdad que todavía el ámbito educativo
no tiene un correcto encuadre. Es decir, hay veces que se trata de pasar de un extremo a otro. Nos encontramos con centros que a lo mejor te dicen que estos chicos no necesitan ningún tipo de medida ni ningún tipo de apoyo, y luego a lo mejor nos encontramos con otros que directamente ya quieren pasar a una adaptación curricular. Cuando nosotros lo que entendemos es que para un correcto día a día, ¿no?, de los TDAH en su centro educativo, lo más conveniente sería la aplicación de medidas no significativas. No sé cómo se llaman en México, pero aquí las medidas no significativas son medidas de apoyo que no interrumpen el desarrollo, pero que realmente sí ayudan. Por ejemplo, colocar en las primeras posiciones, el día en el que los chicos y chicas tienen el examen, poder a lo mejor espaciar un poquito las preguntas, tratar de clarificar lo que le estoy preguntando al niño o niña, ¿no?, con TDAH. O sea, ese tipo de medidas que realmente no interrumpen el desarrollo, pero que sí ayudan a que los chavales, ¿no?, pues puedan ir mejorando sus dificultades. Claro, totalmente. Excelente. Sí, y son muy necesarias. Por lo tanto, lo que mencionas sobre la parte de la preparación, de la capacitación de los maestros, de las escuelas, es sumamente importante porque son un elemento fundamental dentro de la intervención, dentro de la evaluación. Somos parte, ¿no? Entonces tenemos que estar todos en conjunto, tenemos que estar todos en una constante comunicación, porque al final de cuentas el único objetivo va a ser que el niño con TDAH pueda alcanzar su desarrollo de forma integral, de forma saludable, que se pueda desenvolver en todas sus áreas de la mejor manera posible. Exacto, porque además hablamos, ¿no?, y hemos comentado algunas medidas de, bueno, pues de carácter académico, pero luego también hay otras medidas que todos los coles deberían aplicar, que son medidas más referidas al ámbito emocional. Es decir, es fundamental mostrar a mi alumno que él es capaz. Es fundamental mostrar a mi alumno que tiene dificultades, pero que esas dificultades las va a poder resolver. Volviendo a mi testimonio, que antes te contaba, ¿no?, yo realmente creo que empecé a superar mis dificultades en el momento en el que vi que un conjunto de profesores confiaban en mí y me decían, Ángel, tranquilo que vamos a salir adelante, ¿no? Y eso para mí yo creo que tuvo más peso que cualquier otra medida. Totalmente. Creo que la parte emocional que mencionas es fundamental. Por eso la importancia de hacer conciencia de estar preparados para poder ayudar a los niños o adolescentes en este tipo de condiciones y va a ser fundamental ese apoyo porque es el soporte de la persona, ¿no? Sus maestros, su familia. Entonces va a ser fundamental poder dedicar estrategias a esta parte. Y no son estrategias tan complejas, es simplemente te externo que te comprendo, te externo que te apoyo, que confío en ti y que vamos a salir adelante juntos, ¿no? Totalmente. Yo, fíjate que antes sí que es verdad, a ver, también hay que entender, ¿no?, que los profes tienen a muchos alumnos, que los profes no siempre han recibido esa formación, pero claro, sí que es verdad, cuando estuve aquí en España de orientador en un centro educativo especializado en TDAH, comprendí que hay muchas medidas que efectivamente no se pueden aplicar, que incluso forman parte, ¿no?, del sentido común, del carácter motivacional y ayudan mucho a los chicos, ¿no?, a salir adelante. O sea, como te digo, el simplemente coger y decirle, o sea, en vez de a lo mejor recriminarle en público, como se suele hacer, el poderle coger y decir, oye, sé que tu actitud no es buena, pero yo confío en que en la siguiente clase te vas a portar mejor. O sea, una serie de cosas, ¿no?, que son básicas y que desde luego ayudan mucho a estos chicos, porque además estos chicos, ¿no?, generalmente no tienen, o sea, no tienen mal fondo. Lo que pasa es que son personas muy impulsivas, que tienen la autoestima baja y que a veces intentan destacar por aspectos negativos, ya que no se ven capaces de destacar por aspectos positivos. Wow, qué importante que mencionas esto para que los profesores puedan saber que no es algo de actitud, tal vez, que no es algo que sea totalmente intencional por parte de ellos. Estamos hablando de una alteración que causa el trastorno, ¿no? ¿Y qué explicación podrías dar tú al respecto para que los profesores puedan hacer más conciencia y puedan ser un poco más empáticos con ellos? Justo. Yo siempre no lo que les digo, porque es verdad que nosotros pues llevamos una labor muy importante a nivel de formación del profesorado y siempre lo que les digo es, mira, la motivación y la autoestima es el motor que mueve la vida de todo niño, ¿no? Y especialmente cuando tienen dificultades. Entonces, sobre todo, ¿no?, para todos aquellos que relacionan el TDAH con los problemas de conducta, muchas veces lo que les trato de hacer ver es lo que hemos hablado anteriormente. Todo niño tiene que destacar y si él en clase no se ve reforzado en sus aportaciones, si él en los exámenes no consigue ver recompensado el esfuerzo que ha aplicado en casa, pues al final, de una manera u otra, lo que va a pasar es que va a intentar destacar por otras cosas que obviamente no son tan positivas. Pero
pero eso no significa que el trastorno le esté provocando esas dificultades de conducta, sino que el hecho de sentirse al margen de sus compañeros es lo que está provocando esas alteraciones de conducta, ¿no? Y creo que es algo súper importante no relacionar el TDAH con problemas de conducta, que en algún caso sí se da, pero no en todos, en la mayoría no. ¿No es como el signo más importante o más significativo? Sí, sí, exactamente. O sea, realmente lo más importante, ¿no? O sea, es que el chaval esté motivado, incluso también hacerles partícipes especialmente a los adolescentes, de sus errores. Porque, como digo muchas veces, esa impulsividad no les permite elaborar la respuesta, no les permite darse cuenta de sus errores. Y cuando simplemente se opta por el castigo, ¿no? Sin hacerles entender previamente en qué se han equivocado, es ahí, ¿no?, donde creo que nos estamos equivocando. Que son muy importantes las normas y los límites, pero también es muy importante la concienciación y el refuerzo. Claro, la parte de llevar al alumno a la reflexión de lo que sucedió, porque por la parte que mencionas de la impulsividad, si inmediatamente viene el castigo, no vamos a ayudarle a que en futuras ocasiones que vuelva a ocurrir un contexto similar, esta situación él pueda manejarlo de una manera distinta, porque la impulsividad no se lo va a permitir. Entonces, nuestra tarea es ayudarles a reflexionar para que en futuras ocasiones su actitud o su respuesta sea de una manera más, Claro. más funcional. Justo, creo que no se puede explicar mejor que como lo has explicado. O sea, esta es, ¿no?, la definición correcta si queremos abordar las alteraciones de comportamiento que muchas veces nuestros chicos presentan. Claro, totalmente. Entonces, ya que estamos hablando de las implicaciones en el ámbito escolar, ¿cómo podrías tú, así, en resumen, explicarle a un maestro que dice, sabes qué, yo no tengo la preparación, yo no he estudiado al respecto, pero me interesa poder ayudar a un abordaje adecuado con mis niños? ¿Qué le podrías decir para que él pueda entender mucho más a sus niños con TDAH? Justo. O sea, en primer lugar, cuando nosotros recibimos esa comunicación, ¿vale? Ya tenemos el 70%, ¿no? Ya tenemos el 70% conseguido. Ya nos estamos dando cuenta que tenemos a un profesor implicado. A partir de ese momento, yo lo primero que siempre les aconsejo es algo que también has mencionado, y es la necesidad de trabajar en equipo, ¿vale? A la hora de trabajar en equipo me refiero a estar en constante comunicación con la familia, que los chavales entiendan, ¿no?, que lo que ocurre en el colegio pues luego tiene continuación en casa, tanto positiva como negativamente, que también se apoyen, ¿no?, de profesionales como nosotros. Hay muchas veces que incluso los colegios lo que nos dicen es, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué medidas puedo aplicar? Incluso ¿me podríais ayudar a elaborar un protocolo correcto? Todo ello, ¿no?, siempre se encuentran con un montón de recursos. También en España hay asociaciones que brindan ese apoyo, ¿no?, y que nosotros también nos apoyamos mucho en ellas. Y sobre todo, ¿no?, en el momento que hay esa implicación, en el momento incluso, fíjate, que el alumno percibe que ese profesor le quiere ayudar, como te decía antes, tenemos grandísima parte del problema resuelto. Claro, excelente. Creo que no lo pudiste explicar de una mejor manera, porque pues ya desde el momento que ya está involucrado, ya está interesado el profesor, ya la tenemos pues de ganar, ¿no? Sí, Y antes justo. de pasar a otra parte, seguimos hablando de la parte académica, una de las preguntas que por aquí me escribieron fue que si tenía alguna implicación en la parte de la comunicación, tanto oral como escrita. ¿Qué implicaciones tiene? Sí, generalmente, incluso fíjate que suele darse más en la parte escrita. E incluso a nuestros chicos no les genera mucha impotencia el hecho de que hay veces que ellos tienen ideas en la cabeza, pero que, por ejemplo, no pueden transmitir. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que áreas relacionadas con las dificultades atencionales es el tema lectoescritor, la comprensión lectora, la expresión escrita, ¿no? Y eso hace que efectivamente haya que trabajar específicamente en esto. Me alegro mucho que me lo hayas preguntado porque es verdad que es una variable del TDAH que no siempre se tiene en cuenta. Habitualmente no, pues nos centramos mucho en las técnicas de estudio, nos centramos mucho en la planificación, pero no siempre abordamos de manera correcta la comprensión lectora y la expresión escrita, y es fundamental. Incluso aprovecho, ¿no?, para decirte que nosotros, el segundo libro que estamos elaborando, precisamente tiene que ver con esto, o sea, con un trabajo práctico de comprensión lectora, expresión escrita y otras funciones ejecutivas. Wow, qué padrísimo. Yo ya quiero pedir el que ya tienen, ya lo quiero pedir a ver si me puede llegar acá a México y pues esperando Claro. el segundo, totalmente.
Y Muy bien. sí, la parte de la lectoescritura es fundamental, que a veces no se da tanta importancia, pero es la base del aprendizaje. Desde mi punto de vista, cuando un niño Sí, presenta una alteración en este proceso, por ende sí. va a empezar a tener dificultades en otro tipo de habilidades. Justo, justo, o sea, totalmente es así. Incluso la falta de base que ello genera, ¿no? Porque en los primeros cursos de primaria a veces pasa que si el chico no sabe leer bien o incluso a veces no comprende, ¿no? Lo que está, o no puede transmitir los conocimientos que poco a poco va adquiriendo, eso hace que también haya un retroceso en otras áreas y que vaya pasando a otros cursos sin la base necesaria. Claro, totalmente. Y otra de las preguntas es, ¿qué implicaciones tiene en el ámbito familiar? ¿Cómo viene a sacudir una familia cuando hay un niño o hay un adolescente con el diagnóstico de TDAH? En primer lugar, es complicado porque también siempre decimos, ¿no? Que educar a un niño o un adolescente con TDAH no es igual que educar a un niño o adolescente que no lo tiene, ¿no? Además, también es un diagnóstico un poco cruel. Me explico. Se suele diagnosticar a los 6 7 años, donde todavía, ¿no? Pues eso, vemos a nuestros hijos muy pequeños, muy vulnerables. Y claro, lo primero que nos cuentan es una palabra que nos da miedo, que es trastorno, ¿vale? Es una Claro, palabra que además es muy fea. Y luego, además de eso, también lo que suele pasar es que, como hemos hablado también al principio de la conversación, se suele recomendar medicación en muchos casos. Entonces, claro, esto lo primero que genera es una angustia y una ansiedad hacia los padres, que además, como es lógico, no son conocedores del trastorno, que es uno de los primeros aspectos que nosotros tenemos que mitigar, ¿eh? Cuando nos llaman padres de niños pequeños de recién diagnóstico, lo primero que tenemos que abordar es la ansiedad que los padres tienen. La ansiedad, que además también genera otro tipo, ¿no?, de comportamientos que tampoco ayudan. Es verdad que hay muchas veces, ¿no?, que las familias a lo mejor tienen un nivel de preocupación muy elevado y que eso hace que extrapolen el TDAH a otras facetas de la vida, ¿vale? Hay veces que solamente tenemos puesto el foco en el TDAH y nos olvidamos que al final son niños, ¿no? Y que claro, pues que a lo mejor que todos los niños pues tienen o sea, cierta rabieta, rebeldía, ¿no? Y a veces siempre lo monopolizamos todo en el TDAH. También en algunas ocasiones caemos en justificar comportamientos inapropiados apoyándonos en el TDAH. Y esto tampoco es correcto. O sea, eso es los terrible. niños, justo, o sea, los niños con TDAH necesitan normas, necesitan límites, ¿no? Y no podemos justificar comportamientos inapropiados apoyándonos en el TDAH. Pero fíjate que a mí lo que más me duele es padres que están en un proceso de indefensión aprendida. Es decir, que entienden que ya no pueden hacer nada por sus hijos. Y esto pasa especialmente con adolescentes, adolescentes que han sido muy machacados por el ámbito educativo y que de una manera u otra el clima que se respira en la familia es un clima muy triste. Y eso sí que es muy importante, ¿no? Y es parte principal de nuestro trabajo el hacer cambiar, ¿no? O sea, el hacer entender a los padres que su hijo va a poder salir adelante, claro que sí. Claro, totalmente. Yo creo que la clave está desde el momento que se le va a dar el diagnóstico, que se le va a informar a la familia, ser muy Justo, empáticos, ser muy eso. conscientes del vocabulario que vamos a usar, de nuestro lenguaje, inclusive no verbal, todo, cómo lo vamos a expresar, porque como bien dices, desde que escuchas la palabra trastorno es como, ¿qué está pasando, no? Y no voy a entender, jamás había escuchado de ello, no tengo idea de qué me estás diciendo. Entonces, ser muy Justo. empáticos como especialistas de cómo vamos a manejar para, en lugar de venir y tumbarles a lo mejor su mundo, porque a final de cuentas sus expectativas que tienen de su hijo pueden cambiar, pueden decir, ahora cómo voy a sobrellevar, cómo va a llevar mi niño su vida, cómo va a desarrollarse. Esto va a venir a causar mucha ansiedad, mucha confusión en ellos. Entonces, la conclusión del momento de dar el diagnóstico es que terminen ellos con esperanza de que van a Así poder salir adelante, ¿no? es, totalmente. Y por eso, fíjate, también volviendo al inicio, ¿no? Es verdad que mi testimonio en ocasiones ayuda, especialmente, ¿no?, a aquellos padres o aquellos adolescentes que creen que ellos no van a poder progresar. Y yo es lo que les digo, ¿no? Les digo, bueno, pues yo como estudiante es verdad que las cosas, o sea, tuve muchas dificultades, pero con 24 años estaba creando una empresa, ¿no? Y entonces ahí es verdad que los adolescentes dicen, hola, o sea, se puede llegar, ¿no? Claro que se puede llegar, efectivamente. Wow. No, está excelente y creo que debería seguir difundiendo tu testimonio por todos lados porque cuántos niños, adolescentes, inclusive adultos y papás de esas personas con el diagnóstico no pueden motivarse y poder salir adelante, ¿no? De verdad que qué padre que tú Eso, tienes la parte de la experiencia como haberlo vivido en ti, en tu persona
y la experiencia como especialista, genial. Claro, realmente es así. Además, yo creo, ¿no?, que en un día como hoy, tan importante en México, porque me cuentas, ¿no?, pues que es un día de sensibilización, yo creo que lo más importante es transmitir este mensaje, transmitir que todo niño o adolescente con TDAH puede y debe conseguir sus objetivos. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, ya se nos está terminando el tiempo para nuestra charla, pero de verdad que me ha encantado platicar contigo, me ha gustado mucho. Yo invito a quienes están viendo este live y tienen todavía algunas dudas, si quieren saber mucho más al respecto, vayan a la cuenta de Ángel, de verdad que está muy bien cómo explican todo, se lo recomiendo mucho y sé que les puede ayudar muchísimo. Claro, pues nada, por mi parte simplemente, ¿no?, el agradecerte este tiempo, el haber contado con nosotros y también felicitarte por todo el conocimiento que tienes sobre el trastorno, que tampoco es tan fácil de encontrar en muchos profesionales. Entonces, pues nada, también animarte mucho a que sigáis con vuestra labor y bueno, pues para cualquier cosa, por supuesto que seguimos en contacto. Muchas gracias, de verdad que sí, porque me encantaría que me mandaras tu libro para acá. Claro que sí. Vamos a intentarlo con la editorial, ¿no?, que te lo puedan enviar y nada, pues muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti por haber aceptado y de verdad que, pues bueno, podemos seguir en contacto y poder seguir ayudando a muchos niños y adolescentes con sus diferentes necesidades. Estupendo, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo, bye. Adiós.